mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio donde nos ocupamos de nuestra salud espiritual. Y bueno, vamos a estar mirando un tema que ya hemos tratado anteriormente, pero siempre es bueno recordar y repasar algunas cosas porque a veces las circunstancias de nuestra vida cambian y siempre es bueno como volver a las bases de aquello que nos ayuda a sostenernos, y esto es la palabra de Dios, nuestra relación con Dios, y siempre necesitamos nosotros tener esa seguridad, ¿no? Cuando los tiempos se vuelven tan difíciles. No sé si usted ha escuchado en estos días, hay mucha gente que ha estado hablando del fin del mundo. Hemos visto el terremoto allá en México, vimos el huracán en los Estados Unidos, en el Caribe, las islas de Puerto Rico, o sea, una cantidad de cosas que están sucediendo y que pues pueden traer temor a nuestro corazón, ¿no? Y a veces pues nosotros nos da miedo, nos atemoriza al escuchar las noticias. Por ejemplo, toda esa destrucción que tomó lugar en Puerto Rico, ¿no? En el Océano Atlántico, pues los huracanes que venían, y algunos pues usted sabe muy bien que se escuchaban que posiblemente afectarían de alguna forma a Colombia por todos los vientos y cosas así. Bueno, gracias a Dios que siempre hay una respuesta, una solución, y las circunstancias no nos pueden amedrentar. Sin embargo, muchas de las situaciones que las personas experimentan pueden traer temor y mucho miedo. Yo quisiera como repasar un poco cómo nosotros podemos superar el miedo, pero ese miedo más enfocado a lo que a veces uno consideraría fracasos, ¿no? Porque en la vida nosotros tenemos situaciones adversas que nos llegan, eso es una garantía. No es que si algún día vamos a tener problemas, no, es cuando llegan las circunstancias, cuando llega la adversidad, cuando hay situaciones que pues nos llevan a una condición de sentirnos limitados, o que hemos cometido un error, no hemos tomado buenas decisiones o hemos fracasado, y eso realmente pues afecta nuestra visión del futuro. Pero yo quisiera mencionarles lo que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el señor Viktor Frankl decía: usted es demasiado viejo para llorar, pero duele demasiado como para reír. El miedo hace realidad aquello a lo que uno le teme. Entonces, en realidad sí, no podemos vivir nuestra vida, o no podemos vivir nosotros con miedo, con temor, porque eso no es vivir. Se cuenta que hubo unos hermanos hace mucho tiempo, en el año más o menos 1903, los hermanos Wright eran unos mecánicos, pero ellos no eran personas muy estudiadas, sino que ellos eran más bien empíricos. Y ellos tenían pues su taller, y ellos arreglaban cualquier cosa, especialmente bicicletas. Sucede que ellos con su trabajo comenzaron a experimentar varias cosas, y lo primero que hicieron fue motorizar algunas máquinas, porque ellos tenían un deseo de ver que un aparato pudiera volar, ¿no? Las circunstancias que rodearon el primer vuelo de estos hermanos Wright, que fue el 17 de diciembre de 1903, constituye una historia interesante, y es sin duda una forma en que uno puede ver cómo se transforma un fracaso en victoria.
Pero lo que quizá usted no sepa es que antes de ese día estos hermanos eran desconocidos, no habían estudiado mucho y no eran líderes de aviación, era gente que simplemente tenían un taller y reparaban cosas, especialmente bicicletas. Nadie realmente se fijaba en ellos. Y había una persona muy conocida que se llamaba el doctor Samuel Langley. Él era un respetado profesor de matemáticas y astronomía y él era el director en ese tiempo del Instituto Smithsonian. Langley era un científico, era un pensador, era un inventor, él había publicado varios libros importantes sobre la aerodinámica y él tenía una visión muy clara de que el hombre podría volar. De hecho, en 1890 este señor Langley había hecho varios experimentos con aviones y realmente pues le habían salido las cosas bien. En 1898 Langley solicitó al Departamento de Guerra de los Estados Unidos que le dieran unos dineros, unos fondos para construir un aeroplano que pudiera llevar a una persona a bordo, ¿no? Un avión. En 1901 probó con éxito una nave no tripulada que usaba gasolina y era más pesada que el aire. O sea, esto era todo un acontecimiento. Fue la primera vez que ocurrió una cosa como esta, que alguien pudiera hacer que una nave pudiera volar. Cuando se consiguió los servicios de un ingeniero para construir otro motor más poderoso y liviano, el éxito parecía, mejor dicho, garantizado. Este era el avión que todos estaban esperando. El 8 de octubre de 1903, Langley esperaba que sus años de trabajo rindieran sus frutos y él mandó llamar a los periodistas, mandó llamar a muchos testigos para demostrar que sí se podía volar. El ingeniero que le estaba ayudando al doctor Langley vino ese día vestido con una chaqueta acolchada, venía así muy seguro de lo que iban a hacer y se paró sobre una casa flotante modificada y entonces entró en el avión, se sentó en el asiento del piloto y el avión ya le habían puesto nombre, se llamaba el Great Aerodrome. Entonces el aparato motorizado fue instalado sobre una especie de catapulta y eso era lo que le iba a dar impulso a este aeródromo. Pero cuando iniciaron el proceso del lanzamiento, el aeródromo se quedó enganchado en la plataforma y este biplano se hundió a más de 5 metros de agua a 40 metros de la casa flotante. En otras palabras, no importó el impulso, como quedó enganchado, el aeroplano se vino a pique. La crítica fue despiadada con el doctor Langley. El periódico New York Times, por ejemplo, publicó lo siguiente: no fue una sorpresa el ridículo fiasco de la máquina voladora de Langley al intentar una navegación aérea. La máquina voladora que realmente llegue a volar deberá ser desarrollada por esfuerzos combinados y continuos de matemáticos y mecánicos entre 1 y 10 millones de años. Sin duda que para quienes se interesan, el problema no deja de tener su atractivo, pero para el hombre ordinario pareciera que los esfuerzos deberían dedicarse a algo más útil. Entonces ahí dejaron por sentado que no creían en el doctor Langley y que él había fracasado totalmente y que lo intentara en unos 10 millones de años, imagínese usted. Ahora, ¿cuál debía haber sido la reacción frente al fracaso? Porque tenemos que mirar
que esto fue algo estrepitoso, ¿no? El aeroplano, este aeródromo que no voló después de una inversión tan tremenda, ¿qué iba a hacer? Bueno, dice la historia que el doctor Langley no dejó que el fracaso, las críticas lo desanimaran y 8 semanas más tarde, en diciembre, él y el ingeniero que le estaba colaborando trataron de intentar hacer volar este aeroplano. Entonces le modificaron el aeródromo y una vez más el ingeniero saltó de la tierra a esta plataforma flotante y entró en el aeródromo listo para hacer historia. Pero tristemente, como había sucedido anteriormente, llegó el desastre. Esta vez el cable que estaba firmando las alas se rompió en el momento en que el aeroplano fue lanzado. Y nuevamente el avión quedó atascado en el riel de lanzamiento y nuevamente el aeroplano se vino en picada. El ingeniero, obvio que estaba sentado ahí en el asiento del piloto, casi pierde la vida y de nuevo las críticas fueron terribles. Al Great Aerodrome le pusieron o lo nombraron la locura de Langley y Langley, el doctor Langley, fue acusado de malgastar los fondos públicos. Así que en el periódico New York Times hubo el comentario: esperamos que el profesor Langley no seguirá poniendo su sustancial grandeza como científico en continuar malgastando su tiempo y el dinero envuelto en más experimentos con aeronaves. Nuevamente estaba ahí la crítica negativa diciendo: no malgaste su tiempo, eso no va a funcionar. Bueno, ¿qué sucedió? El doctor Langley no siguió. Él dijo: he logrado lo que me proponía, demostrar lo práctico de los vuelos mecánicos para la etapa siguiente, que es el desarrollo comercial y práctico de la idea, y es probable que el mundo busque a otros. Langley se dio por vencido, estaba derrotado, estaba desmoralizado, le estaba prestando atención a las críticas, había fracasado y de repente él deja a un lado ese proyecto que tenía de establecer un nuevo invento que impactaría al mundo, y era ver que un aparato mecánico como un avión pudiera volar. Él nunca vio a un avión volar porque él en su sueño ya había fracasado. Días más tarde, los hermanos Wright no tenían educación, eran desconocidos, no tenían los recursos y ellos volaron su primer flyer en Carolina del Norte. El escritor J.I. Parker dice lo siguiente: un momento de triunfo consciente hace que uno sienta que después de esto nada realmente importa. Un momento de desastre consciente lo hace a uno sentir que es el fin de todo, pero ni el sentimiento es real, ni el suceso es lo que pareciera ser. Los hermanos Wright no durmieron en los laureles de su éxito. Ellos estaban muy emocionados de haber logrado que un aeroplano volara. Y ellos dijeron: esto no es suficiente. No. Ellos siguieron experimentando y trabajando y finalmente el público reconoció sus triunfos. Muy diferente al doctor Langley, que tenía todos los recursos, todo el conocimiento, toda la capacidad, y dejó que un momento de desastre le hiciera pensar que ese era el fin. Abandonó el experimento, 2 años más tarde sufrió un derrame y 1 año después falleció. Estaba tan desmoralizado,
estaba tan desanimado que no lo intentó más. Le prestó atención a las voces de crítica. Aún más, hoy día, cuando a los niños se les enseña la historia de la aviación, el doctor Langley es recordado por sus fracasos y solamente los hermanos Wright son aquellos que se recuerdan como los que inventaron el avión. Entonces, ¿qué pasa cuando el fracaso ataca nuestro corazón? Bueno, al doctor Samuel Langley le pasó lo que le ocurre a muchas personas hoy día. Dejan que los fracasos los afecten emocionalmente, hacen que ellos dejen de soñar, dejan de esforzarse por alcanzar sus sueños y no aprenden de sus errores. Bueno, vamos a ser muy realistas. El fracaso puede ser muy doloroso. Nadie dice que no es doloroso, que no es difícil, que no puede costarle a uno mucho. A veces el dolor es físico, pero con mucha más frecuencia el dolor es emocional. Ver que un sueño muere duele muchísimo. Y si además del dolor tenemos a la gente criticando y ridiculizando las cosas, usted se va a sentir peor. Y el primer paso realmente en controlar el fracaso es aprender a no personalizarlo sobre la base de que uno dice, entonces yo soy un fracasado. No. El hecho de que las cosas no hayan salido bien no quiere decir que usted es un fracasado. Pero para muchas personas el dolor del fracaso les lleva a temerle al fracaso. Y llegan a ser como aquellas personas que dicen, soy demasiado viejo para llorar, pero el dolor es muy grande como para reír. Y quedan atrapadas en el ciclo del miedo. Y si el miedo los vence, es casi imposible transformar los fracasos en triunfo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes de estas situaciones que llegan a nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ellas? Mire, en Barranca Bermeja hay muchas personas que constantemente están diciendo, no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay esto, no hay lo otro. Están encerrados en un ciclo de negatividad. Y claro, su perspectiva es limitación. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enfocamos en aquellas cosas que pues tal vez no funcionaron y que por un momento pensábamos que eso era la salida, ¿no?, a las situaciones? ¿Qué pasa cuando su sueño muere? ¿O qué pasa cuando lo que usted planeaba no se da? ¿Se deja allí todas las cosas? ¿Se da por terminado ese ciclo? ¿Se da por terminado ese sueño? No. Mire, la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Eso quiere decir que usted y yo tenemos la gran capacidad de salir adelante. Barranca Bermeja necesita barranqueños que sueñen, barranqueños que trabajen por sus sueños, barranqueños que crean que sí se puede, que Barranca Bermeja puede ser una ciudad reconocida por gente laboriosa, gente que sueña, gente emprendedora, gente que sí sabe que aunque fracase, pueden seguir adelante, porque el fracaso no determina nuestro futuro. Nosotros tenemos que creer que todo lo podemos en Cristo. Así que estamos recibiendo una invitación, que lo mejor está por venir. Bueno, se nos acabó el tiempo y vamos a orar. Padre amado, en estos momentos te damos muchísimas gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque podemos reflexionar, Señor. Es bueno como repasar los principios que hay en tu palabra, y es bueno también recordar que aunque los sueños no se logren la primera vez,
Señor, podemos seguir perseverando y podemos ver realidad. Aquello que nosotros sabemos, tú nos has llamado a hacer. Padre, yo oro por cada televidente que ha escuchado esta reflexión. Yo te pido que tú renueves sus fuerzas, que tú, Señor, les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y que, oh Dios, ellos puedan retomar sus sueños, sus proyectos y visionar un futuro muy diferente al que tienen hoy, en sus circunstancias, en sus situaciones personales. Ayúdanos a creer que contigo lo podemos todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí.